Hoy vamos a ver los hidruros progenitores. Vamos a comenzar viendo qué son estos hidruros. Vale, pues los hidruros progenitores son combinaciones binarias del hidrógeno con un elemento que es de los grupos del 13 al 17. Pero podemos hacer una subdivisión en los hidruros progenitores. Vale, el primer grupo sería combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 13, 14 y 15, y por otro lado tenemos las combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 16 y 17. A las combinaciones del hidrógeno con los elementos del grupo 16 les llamamos anfigenuros, porque los elementos del grupo 16 se llaman anfígenos, y a las combinaciones del hidrógeno con los elementos del grupo 17 les llamamos aluros, bueno, de hidrógeno, porque los elementos del grupo 17 son los halógenos. Vamos a ver ahora cómo quedarían formulados estos compuestos y con qué número de oxidación actúan los elementos. Vale, comenzamos con las combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos del 13 al 15. Estos elementos, de los grupos 13, 14 y 15, son menos electronegativos que el hidrógeno, por lo tanto, se van a escribir a la izquierda. Llamémosle X. Y a la derecha va a ir el hidrógeno, porque es más electronegativo. ¿Qué ocurre con los números de oxidación? Pues bueno, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación -1, como en los hidruros metálicos. Y luego, el otro elemento, no sabemos con qué número de oxidación va a actuar, pero lo que sí que sabemos es que es positivo. Entonces, si ahora cruzamos estos números de oxidación para obtener los subíndices, nos quedaría ese otro elemento que no es hidrógeno, con un subíndice 1, y luego el hidrógeno con un subíndice que se corresponde con el número de oxidación del otro elemento. Así. Pasemos ahora a las combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 16 y 17. Estos elementos de los grupos 16 y 17 son más electronegativos que el propio hidrógeno, así que, en este caso, el hidrógeno es el que va a ir a la izquierda por ser menos electronegativo, y a la derecha va a ir el otro elemento, un anfígeno o un halógeno. En el caso de los anfigenuros de hidrógeno, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación +1. Y el anfígeno va a actuar con número de oxidación -2. Esto ocurre siempre para este tipo de compuestos. Así que cuando cruzamos los números de oxidación nos quedaría el compuesto formulado así. El hidrógeno con su índice 2 y luego el anfígeno. ¿Y ahora qué ocurre con los haluros de hidrógeno? Pues bueno, vamos a verlo. Tendríamos al hidrógeno y luego el haluro, el halógeno, porque el halógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, al igual que en los anfigenuros, va a actuar con número de oxidación +1. Y el halógeno va a actuar con número de oxidación -1. Entonces, al cruzarlos, obtenemos que el compuesto queda formulado así. Tanto el hidrógeno como el halógeno van a ir con subíndice 1. Pasamos ahora a ver cómo formular los hidruros progenitores. En primer lugar, tenemos el nombre progenitor. Vale, que esta es la nomenclatura que recomienda la IUPAC. Simplemente hay que aprenderse estos nombres. Pues para el grupo 13 tendríamos borano, alumano, galano, indigano, talano. Para el grupo 14, metano, silano, germano, estagnano, plumbano. Y para el grupo 15, azano o amoníaco, fosfano, arsano, estivano, bismutano. Para las combinaciones de hidrógeno con los elementos de los grupos 16 y 17 también tenemos un nombre progenitor. Pues por ejemplo, para el grupo 16 están el oxidano o agua, sulfano, selano, telano y polano. Y luego para el grupo 17, fluorano, clorano, bromano, yodano y estadano. Pero es que tenemos otras nomenclaturas posibles. Por ejemplo, para las combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 13, 14 y 15 podemos utilizar la nomenclatura sistemática, que se formaba con el prefijo, luego hidruro de y por último el nombre del otro elemento. Por ejemplo, para este BH3, que con su nombre progenitor sería borano, nos quedaría tri, porque este es el prefijo que se corresponde con el número de hidrógenos que hay, vemos que son 3. Luego ponemos hidruro de y por último boro, porque el elemento que no es hidrógeno es el boro. Luego, para el fosfano nos quedaría como trihidruro de fósforo y para el arsano, trihidruro de arsénico.
Los anfigenuros y aluros de hidrógeno también pueden utilizar la nomenclatura sistemática, solo que se forma de otra manera. Tomaríamos la raíz del otro elemento, del que no es hidrógeno, terminado en el sufijo uro, y por último le añadimos de hidrógeno. Por ejemplo, para el fluorano nos quedaría fluoruro de hidrógeno. Para el clorano, cloruro de hidrógeno. Para el bromano, bromuro de hidrógeno. Para el yodano, yoduro de hidrógeno. Y ahora comienzan los anfigenuros. Vemos que se puede hacer exactamente lo mismo. Para el sulfano, sulfuro de hidrógeno. Para el selano, seleniuro de hidrógeno. Para el telano, telururo de hidrógeno. Pero vemos aquí otra posible nomenclatura. Bueno, otro posible nombre, que vemos que es añadiéndole el prefijo di al hidrógeno. Realmente esto lo podemos hacer porque tenemos dos hidrógenos en la molécula de los anfigenuros. Pero ya no es necesario indicar ese prefijo, porque como estos son anfigenuros de hidrógeno, el anfígeno siempre va a actuar con número de oxidación -2. Esto quiere decir que el hidrógeno siempre va a actuar con subíndice 2, y por lo tanto siempre va a haber dos hidrógenos en la molécula. Entonces ya no es necesario indicar ese di. Por último, hay otra nomenclatura que es para los aluros y anfigenuros de hidrógeno en disolución acuosa. En disolución acuosa estos compuestos tienen un carácter ácido, por eso se les conoce como ácidos hidrácidos. Entonces, ¿cómo funciona esta nomenclatura? Pues sería escribir ácido y luego la raíz del elemento que no es hidrógeno terminado en el sufijo hídrico. Por ejemplo, para el HF, fluorano, fluoruro de hidrógeno, pues con esta nomenclatura quedaría ácido fluorhídrico. Para el clorano o cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico. Bromano o bromuro de hidrógeno, ácido bromhídrico. Yodano o yoduro de hidrógeno, ácido yodhídrico. Vale, estos serían todos aluros. Ahora los anfigenuros. Por ejemplo, para el H2S, que era sulfano o sulfuro de hidrógeno, pues quedaría ácido sulfídrico. Para el selano o seleniuro de hidrógeno, ácido selenhídrico. Y para el telano o telururo de hidrógeno, ácido telurídrico. Pues ahora pasamos a los ejercicios. Tenemos los siguientes compuestos y hay que nombrarlos, utilizando el nombre progenitor. Vale, pues vamos a comenzar por los del grupo 13. Tenemos el trihidruro de boro, su nombre progenitor es borano. Con el trihidruro de aluminio quedaría alumano. Trihidruro de galio, galano. Trihidruro de indio, indigano. Trihidruro de talio, talano. Vale, ahora grupo 14. Tetrahidruro de carbono quedaría metano. Tetrahidruro de silicio, silano. Tetrahidruro de germanio, germano. Tetrahidruro de estaño, estagnano. Estagnano. Tetrahidruro de plomo, plumbano. Ahora, trihidruro de nitrógeno, azano o también amoníaco. Trihidruro de fósforo, fosfano. Trihidruro de arsénico, arsano. Trihidruro de antimonio, estivano. Y trihidruro de bismuto, bismutano. Aquí lo vemos en la solución. Y vamos a pasar a nombrar con su nombre progenitor a los anfigenuros y aluros de hidrógeno. Vale, pues comenzamos por el agua, que quedaría como oxidano. Luego el sulfuro de hidrógeno, sulfano. Al seleniuro de hidrógeno lo nombraríamos como selano. Telururo de hidrógeno, telano. Polonuro de hidrógeno, polano. Fluoruro de hidrógeno, fluorano. Cloruro de hidrógeno, clorano. Bromuro de hidrógeno, bromano. Yoduro de hidrógeno, yodano. Y astaturo de hidrógeno, astatano. Y aquí lo vemos en la solución.